Buenos dias. Maria Auxiliadora acolhe-nos com seu manto protetor neste abençoado local, com pessoas luminosas. Neste segundo dia, damos as mais afetuosas boas-vindas a todos. Neste ano que celebramos o sonho que faz sonhar, recordei o sonho da roda, volume 5 das Memórias Biográficas. Neste sonho, Dom Bosco viu expresso o futuro do carisma educativo salesiano que se estenderia pelo mundo inteiro. Aqui estamos na América. A primeira volta, o giro da roda, foi Cumbaiá, em 1994. Cumbaiá 2, ESA 3, ESA 4, outras voltas da roda. E agora estamos prontos a dar mais uma volta a esta roda, resgatando o elemento principal do pacto educativo, o humano, a pessoa. ESA 5 é o momento que une o futuro entrevisto e o passado rememorado. As pérolas são joias formadas dentro das ostras. Ao chegar ao 30º ano de trabalho em rede, a formação das pérolas torna-se uma metáfora de como a comunidade educativa e a comissão central teve que enfrentar adversidades ao longo desses 3 décadas, até uma pandemia. E agora somos pérolas, e por isso olhamos para trás com gratidão, para a frente, para o futuro, com esperança, sem esquecer nosso legado do passado, como em um poliedro. Porque educar é humanizar, é vestir-se de forças e dignidade e sorrir para o futuro. O 5º encontro pretende continuar abrindo espaços para o trabalho em rede, campo educativo e evangelizador nas escolas, fortalecendo o pacto educativo salesiano no continente, discernir e oferecer propostas significativas a partir do nosso carisma para as juventudes. Escolhemos a vida, escolhemos o futuro, escutemos os gemidos da terra, demos ouvido ao grito dos pobres, prestemos atenção às esperanças dos jovens e os sonhos das crianças, eduquemos a paz. Queridos irmãos, uma mão sozinha não aplaude, precisamos uns dos outros. Homens e mulheres audaciosos, sonhadores como Dom Bosco, Mazarello, Luiz Variara, Monsenhor Pedro Arnold, nos guiaram até aqui. Vamos sonhar, imaginar juntos a escola do futuro, uma escola significativa de qualidade sustentável e integral. Durante esses dias serão apresentadas reflexões e experiências que devem servir para proporcionar novas ideias, para melhorar nosso serviço educativo pastoral a partir do carisma salesiano para a igreja e para o mundo. Teremos 6 conferências, uma mesa redonda, apresentação do modelo de significatividade de ESA, selecionamos 4 boas práticas, 8 salas temáticas que abordam várias áreas significativas para a identidade e funcionamento de nossas instituições educativas nas regiões e a vivência do sistema preventivo. Toda a liturgia nos ajudará a agradecer e discernir caminhos futuros. Pedimos que, desde o início, vocês anotem as sugestões que considerem úteis para as inspetorias e regiões. Isso servirá para o dia 4, quando nos reuniremos por regiões. Procurem estreitar relacionamentos, construir pontes que sirvam para enriquecer nossa ação educativa e evangelizadora no continente. ESA 5 é um encontro que começou há quase 2 anos,
através do trabalho da comissão organizadora. Estas pessoas, eu peço agora que se levantem para que vocês a conheçam. Somos 13 pessoas que estão aqui na plateia que fazem parte da comissão. A comissão é essa, se puder se levantar. Paula, estão lá atrás, né? Cecília, Sor Patrícia, Adair, Padre Carlos, Alex, Sor Vicky. Queremos expressar nosso agradecimento às diversas instituições e pessoas que nos apoiaram, tornando possível as relações deste encontro. Uma menção especial à Inspetoria Cristo Rei Maria Auxiliadora de Guadalajara, na pessoa do inspetor Padre Filiberto e do Padre Carlos Montoya e Alejandro Soares, entre tantos que colaboraram e estão à frente deste encontro. E um modo especial aos nossos patrocinadores, de maneira especial a EDB, a CCS. Agradeço o Padre João Carlos, irmã Selene, Jean Carlos, que fizeram o hino dessa nosso 5º encontro. Também agradeço a gravação que participou, irmã Susana Dias Vidal e Pablo Chacón, de Chile. A todos que nos ajudaram, estamos muito agradecidos. Concluo com um convite a falarmos com o coração, escutarmos com o ouvido do coração e falar ao coração. Cuidemos uns dos outros. Obrigada. Quise titular este saludo de la mañana para iniciar nuestra jornada con nuestras ponencias de este día como la luz del carisma salesiano. Hemos llegado el día de ayer a este 5º Congreso de la Escuela Salesiana de América y, como nos han dicho durante esta jornada, desde distintas realidades sociales, culturales, políticas, religiosas. Tanto en la historia de la educación salesiana de este continente como actualmente en el presente, el anhelo de educar evangelizando y evangelizar educando en la más profunda unidad que sea posible de alcanzar, se presenta muchas veces como un afán muy extraño. Extraño en la relación con las exigencias obvias del sentido común de muchos lugares, de nuestro ambiente y respecto de otras formas de integración de las experiencias, particularmente las propias de la legalidad científica y técnica, tan fuertemente reinantes prácticamente en todos los contextos y en todos los niveles de la educación. Cuando este criterio se ubica como un criterio predominante para juzgar otros niveles de la vida, también en la educación, aparece precisamente que ellos conducen toda la existencia, porque ese criterio se ubica como un criterio para juzgar otros niveles de la vida. Allí aparece, por tanto, el sistema preventivo, una antropología cristiana y salesiana que naturalmente en el contexto aparecen muy extraños, pues no se ajustan al criterio del espíritu reinante de nuestra época. Es natural que en este contexto de este tipo se instale en lo más profundo del devenir social un esquema de acción orientando toda la vida humana en esa misma dirección, llegando incluso a que el criterio de legitimación y de validez sea la función o la utilidad. El valor de la utilidad o de la función responde siempre a la inquietud original del cual surge la pregunta: ¿y para qué me sirve esto? La comprensión sobre la educación, y en nuestro caso de la educación salesiana, carece de una utilidad directa en medio de un ambiente que se sobrepone al pensamiento instrumental hacia la utilidad práctica,
porque la utilidad de nuestra propuesta educativa tiene otro orden que trasciende el aquí y el ahora. La educación salesiana, pues, ha mostrado a lo largo de los años una profundidad en otra dirección, refiriéndose a la estructura, digamos así, entitativa del modo propio del ser humano, y específicamente en la etapa de maduración de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, más pobre y abandonada, la que corre el mayor peligro de dejarse arrastrar por el espíritu de la época, porque en sus condiciones de posibilidad o en las fuerzas de la inercia, muchas veces no le queda otra alternativa. En la necesidad profunda de la vida humana existe algo más de lo que aparece y de lo que captamos con nuestros sentidos objetivos que nos rodean, lo que nos abre a todo un campo hacia otras dimensiones de la existencia humana. La vida en su conjunto es mucho más profunda y allí caben aquellas experiencias a las que entramos no necesariamente con el sentido común y con la lógica predominante, sino que nos abrimos a otros criterios de orden meramente espiritual, pero evidentemente para ellos hay que estar abiertos y preparados. Esto es lo que han captado tan lúcidamente la educación salesiana, que la existencia humana, que consiste en la conciencia, pero en su más alto grado de la autoconciencia, que determina nuestro estar en el mundo, no solo como un estar en él, sino también como un ser que puede darle sentido a cuanto le rodea. La educación salesiana se orienta en ese horizonte. Esta apertura del ser humano constituye la más amplia y la más plena libertad de todas las realizaciones de las posibilidades propiamente humanas. Sobre la base de esta comprensión de la vida humana y del joven en concreto, de su familia, en un contexto específico, es que se afirma la educación salesiana, donde un nuevo tipo de racionalidad, de religiosidad y de amor es posible. En la época de Don Bosco y de Madre Mazzarello, no necesariamente la racionalidad y la religiosidad y el amor en un contexto de apogeo moderno, técnico e industrial, o en nuestro caso llamado posmoderno, débil, ambiguo, en todo caso nihilista. En toda circunstancia se despliega lo más propio del ser del joven para una racionalidad abierta a las múltiples posibilidades, una racionalidad en cuanto integración suprema de la experiencia de la vida completa, y a una religiosidad desde la exigencia espiritual de la autorrealización de las personas, lo que revierte en definitiva en la vida práctica, en el amor, que no solo es expresado en palabras, sino que en obras. Queridos hermanos y hermanas, este quinto Congreso de la Educación Salesiana de América nos orienta en este horizonte de una antropología profundamente cristiana en nuestra espiritualidad salesiana. Y así queremos vivir este Congreso, comenzando primeramente por nosotros, educadores, con nuestras experiencias de vida, con nuestras integraciones educativas, espirituales, salesianas, sabiendo que a la vida se requiere entrar cada vez más profundamente y por ello debemos habilitarnos para acompañar a cada joven con quien compartimos la vida. Me quedan 45 hojas, pero basta. Buenos días y buena jornada. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a Soribón y al padre Claudio también. Adelante. Muchas gracias a todos. Para continuar esta jornada, tenemos la primera conferencia del día titulada De la antropología funcional a la antropología del significado, para jóvenes más felices, seguida de cultura juvenil y educación. Lamentablemente, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga fue impedido de estar con nosotros debido a una protesta de campesinos que bloquearon la carretera en Honduras. Él está muy triste por no poder estar con nosotros, ya que desde febrero tenía su pasaje, su boleto comprado. Él ofrece este sacrificio y sus oraciones por el buen éxito de
ESA 5. Debido a este inconveniente, estará con nosotros de forma virtual y al final podrá responder sus preguntas. También lamentamos este inconveniente y nos hubiera encantado tener al cardenal Rodríguez Maradiaga aquí entre nosotros, ya que es un hombre santo y un fiel seguidor de Don Bosco. Estamos felices porque la tecnología nos permite que él esté con nosotros de forma virtual. Para conducir este bloque de conferencia, invitamos al escenario a la moderadora Marcela Galíndez, de la Comisión Central ESA, referente de los salesianos de Don Bosco de CEPSUR, que pertenece a la Inspectoría Salesiana de Argentina Norte. Por favor, un fuerte aplauso para Marcela, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, con mucha alegría estamos iniciando esta segunda jornada que, como nos decía aquí nuestro animador, vamos a continuar con las conferencias que están previstas para este día. Con la misma metodología de ayer, ustedes pueden ir compartiendo en el link que se compartió en el grupo de WhatsApp las resonancias y las preguntas, y al finalizar de las dos conferencias que tenemos previstas para la mañana, se van a recuperar sus contribuciones. Bueno, con un generoso aplauso, entonces le damos la bienvenida al cardenal Óscar Rodríguez Madariaga. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, salesiano de Don Bosco, es arzobispo metropolitano emérito de Tegucigalpa, en Honduras. Se graduó en filosofía, obtuvo su licenciatura en teología y se graduó en teología moral en la Pontificia Universidad Lateranense. También obtuvo un diploma en psicología clínica y psicoterapia en Innsbruck, Austria. Fue profesor de química, física, música en colegios de El Salvador, Honduras y Guatemala. También profesor de teología moral y eclesiología y rector del Instituto Filosófico Salesiano en Guatemala. Fue elegido obispo titular de Pudenciana y obispo auxiliar de Tegucigalpa desde 1978, siendo además administrador apostólico de la diócesis de Santa Rosa de Copán en Honduras. En 1993 fue nombrado arzobispo de Tegucigalpa y fue vicepresidente de Cáritas Honduras, secretario general de la Conferencia Episcopal de Honduras y desde 1997 es presidente de la misma. Fue creado cardenal por el Juan Pablo II en 2001. En el Consejo Episcopal Latinoamericano ejerció varias funciones y fue su presidente. El 13 de abril de 2013, el Papa Francisco lo nombró miembro del Consejo de Cardenales y en 2023 el Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Tegucigalpa. La conferencia que nos va a compartir en la mañana de hoy se titula De la antropología funcional a la antropología del significado para jóvenes más felices. Renovamos entonces el aplauso para darle la bienvenida al cardenal. Muchas gracias. Espero que me escuchan bien porque yo casi no he escuchado. ¿Creen? ¿Están bien? ¿Escuchan? Bien. Tengo que hablar de la antropología funcional a la antropología de sentido para una juventud más feliz. Sé que en espíritu sinodal ustedes han preparado con un periodo de escucha este importante encuentro. Hoy y siempre, el ser humano ha buscado y busca la felicidad. Hasta las entidades seculares hacen encuestas. Una reciente decía en qué países la gente siente vivir feliz.
pero no es el caso de la mayoría. El mundo de hoy padece la tristeza de la violencia, de las guerras y de tantas otras causas de dolor y sufrimiento. Y esto repercute fuertemente en la juventud, que constituye la porción de la herencia que nos legó don Bosco. Basado en las palabras del Señor Jesús, que ustedes acaban por coincidencia o por providencia acabar de escuchar en el Evangelio de hoy, les es dicho estas cosas, para que mi alegría esté en ustedes y mi alegría permanezca. Nuestro padre don Bosco, quien desde muchacho fundó la Sociedad de la Alegría, era consciente en inculcar a los jóvenes que la santidad en la casa salesiana estaba basada en el cumplimiento del deber y en el estar alegres. Bueno, y entonces vamos a rápidamente tratar de profundizar las causas que impiden una juventud más feliz. No voy a hacer un análisis sociológico ni estadístico. Eso se encuentra en cualquier lugar hoy día. Yo quiero tomar como punto de partida los desafíos de una nueva antropología, porque ustedes quieren oír el paso de la antropología funcional a la antropología de sentido. ¿Y cuáles son esos desafíos? En primer lugar, debemos recordar lo que nos dijo San Juan Pablo II en Redemptor Hominis. El hombre es el camino de la iglesia. Y por eso tenemos que entrarle a la antropología. Por eso, como miembros de la iglesia, sabemos que la antropología es el camino para la teología. Y por eso demos una pasada rápida a lo primero, a la antropología filosófica. Es una especialidad perteneciente a la filosofía que se encarga del estudio filosófico del ser humano, especialmente de su origen o naturaleza, para determinar así la finalidad de su existencia y su relación con los demás seres. En la antropología filosófica, el hombre es sujeto y objeto al mismo tiempo. Y los temas que generalmente estudia están vinculados con el valor de la libertad y sus límites, así como la parte espiritual del ser humano, su naturaleza tomando al hombre como un ser diferente de todos los demás seres del universo. Y entonces las preguntas: ¿qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es la muerte? Y su objeto de estudio surge del afán por conocer más acerca de la existencia del ser humano y la exigencia de profundizar en sí mismo. Y bueno, esta ciencia puede ser motivo de surgimiento de diversos problemas relacionados con el hombre. Hoy vemos que existe una crisis existencial debido a la falta de identidad originada por la indiferencia y la falta de amor hacia el prójimo, etc. Aquí podíamos profundizar, pero por brevedad ya lo verán en el texto por escrito. En segundo lugar, la antropología teológica, antropología cristiana,
antropología espiritual. Esta es una rama de la teología dogmática cristiana que estudia al ser humano desde el punto de vista de la revelación, especialmente la Sagrada Escritura, estableciendo el concepto cristiano del hombre y también resume su acción en la creación. Ha estado siempre presente dentro de las ramas de la teología, aunque la neoescolástica la funcionó con el tratado del Dios que crea, del Dios que eleva y de la gracia, donde más que dilucidar la condición humana desde la revelación, se intentaba encontrar en la Biblia, en la tradición, las pruebas o el sostén de la antropología filosófica propia de la escolástica. Los principales temas los sabemos: la justicia original, también llamada los dones preternaturales, el estado en que se habrían encontrado Adán y Eva antes del pecado original, el mismo pecado original, la doctrina de la justificación, la inhabitación de Dios en el alma o la gracia divina, su dimensión sobrenatural, la divinización del hombre o su condición de hijo de Dios. Pero hoy día hay muchos desafíos para ambas antropologías. ¿Qué les dice a ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, el metaverso? ¿Qué les dice la algorética? ¿Qué la inteligencia artificial? Paréntesis. El Papa Francisco ha abordado el tema y se lo recuerdo por si acaso no han tenido tiempo para ver. El mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz a principios de este año y el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Habla sobre la inteligencia artificial. ¿Qué le dicen los mitos de baja intensidad? ¿Qué le dice storytelling? ¿Qué le dice el transhumanismo y el posthumanismo? En definitiva, claro que tienen en vigencia todavía la antropología filosófica y la antropología teológica, pero tratando de responder a estos nuevos desafíos, hoy día debemos pensar: ¿cuál es la antropología del futuro? ¿Por qué? Ustedes mismos lo han pedido en el tema. Hay una antropología funcional. ¿Qué es? Es simplemente definir al hombre en función de lo que tiene que hacer como pieza de un ajedrez, como simplemente ejecutor de qué. Ustedes tienen experiencia y hablando con las jóvenes y los jóvenes, pregúntenle: ¿y usted qué quiere ser? Ah, yo administrador de empresas, porque ahí es donde está el dinero. Yo quiero ser médico porque eso da plata. Una antropología funcional. ¿Cuáles son los sistemas educativos del mundo de hoy? Domesticar seres humanos para que ejecuten determinamics, materialistas. Ya no se busca ciertamente el sentido de la vida. Y tantos viven una vida sin sentido. Por eso es interesante la temática que ustedes han desarrollado y quieren desarrollar. ¿Por qué sin una antropología de sentido
no se va a encontrar una juventud feliz. ¿Cuál será entonces la antropología del futuro? Cada vez más, investigaciones y descubrimientos a nivel tecnológico y farmacéutico estimulan la reflexión filosófica, diseñando nuevos escenarios. Uno de ellos que lleva mucho tiempo siendo el centro de atención de los medios de comunicación es el llamado movimiento trans y posthumano. No me estoy refiriendo a otro de los temas polémicos de la ideología de género, porque ahí van simplemente a buscar el transexualismo. Es completamente, daría, y ojalá lo puedan afrontar, daría temática para todo un congreso. Porque en el fondo, las ideologías son deformación de la realidad. Y el Papa ya nos ha dicho muy claramente que la idea es superior a la ideología. Entonces, ¿qué significa transhumanismo? ¿Qué significa posthumanismo? ¿Qué son los desafíos para que se pueda desarrollar una antropología de sentido? Todo esto depende de los autores y del campo de experiencia en lo que quieran definir como el transhumanismo y el posthumanismo. Pero esto es un signo de aquello de que Zygmunt Bauman llamaba la sociedad líquida. Es parte de esa liquidez que caracteriza cada vez más el panorama cultural actual. El hombre líquido, la mujer líquida, o sea, sin ninguna solidez, sin ninguna base firme sobre la cual construir. Entonces, transhumanismo y posthumanismo tienen similitudes y tienen diferencias. El movimiento transhumanista nace a raíz de los descubrimientos y aplicaciones en el ámbito digital y biotecnológico, en particular a partir de la convergencia de 4 líneas de investigación: nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información, ciencias cognitivas. Todo ello resumido en un acrónimo NBIC. Este movimiento destaca el potencial que podría representar para el ser humano a nivel médico. ¿Por qué a nivel médico? Ayudando a conformar un cuerpo cada vez más eficiente, ya no sujeto a la enfermedad, al envejecimiento y a la muerte. Por ahí se va cantidad de reflexión y de dinero en la investigación de nuevas antropologías. Entonces, a nivel cognitivo, a nivel informático, potenciando la memoria y la inteligencia mediante la inserción de microchips especiales, incluso la transferencia del organismo biológico al no biológico. Y peor todavía, robótico. Aquí hay otro tipo de desafíos. Miren hasta dónde, y espero no escandalizar porque yo enseño bioética.
Se ha llegado ahora a querer decir que se podrán tener relaciones sexuales genitales un ser humano con un robot. Pónganse a pensar, mecánicamente eso es posible, pero ¿dónde queda el amor? Y es el gran desafío ético para ese tipo de antropologías. Uno de sus teóricos, el filósofo Freidun Standiari, explicó su decisión de cambiar su propio nombre y se puso FM 2030. ¿Por qué? Porque en el 2030 refleja su creencia de que los años alrededor del 2030 serán una época mágica. No tendremos edad y todo el mundo tendrá una gran oportunidad de vivir para siempre. El 2030 como un sueño y una meta. Ya sabemos que eso ha terminado en nada. O como otro de los ideólogos, y no me voy a detener, aunque en el texto lo tienen, anular la dimensión biológica en lugar de la enfermedad y de la muerte. La idea de alcanzar una condición ultrahumana, abandonar la fragilidad de la condición actual y abrirse a un futuro en que el hombre nuevo y por ello el más allá del hombre sea capaz de reprogramarse radicalmente, incluso a nivel cerebral. Bueno, acuérdense de aquel filósofo y economista que escribió la carta a la madre naturaleza. Es interesante, pero no me detengo porque no tenemos tiempo. Se pasa así a la era del cyborg. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué tiene que ver con nuestro Congreso? Tiene muchísimo que ver. Con los nuevos avances tecnológicos, ahora es el propio hombre el que se modifica con la implantación de accesorios que mejoran su rendimiento o con la ayuda de la inteligencia artificial que puede garantizarle un rendimiento potencialmente ilimitado. Es lo que se llama la era del cyborg. Es el hombre que se convierte en objeto de la tecnología, que lo transforma radicalmente como nunca antes. No se trata de una visión elaborada precisamente, sino de variaciones sobre el tema de la dimensión tecnológica. Puede entenderse como la concepción según la cual es la máquina y no el hombre el criterio. Y entonces invirtiendo la relación de evaluación. ¿De dónde viene el término cyborg? Es la contracción de cybernetic organism, organismo cibernético. Tiene su origen en la sugestión que suscitan las empresas espaciales y los cambios que sugieren para el ser humano. Este término se ha abierto mucho camino y lo seguirá haciendo. No me voy a detener, como digo, porque no tenemos mucho tiempo, pero un comisario de esta línea presagiaba una nueva definición de la vida humana posible gracias al aporte de la biotecnología y de lo digital. Decía,
nuestra generación ya podrá aprovechar las nuevas tecnologías de ingeniería genética que nos permitirán elegir a nuestros hijos o recomponer nuestra estructura genética. En el texto del catálogo escribí sobre el fin de la evolución natural y el comienzo de la evolución artificial. Pónganse a pensar en todo esto, que no es ciencia ficción. Ya existe, incluso en laboratorios clandestinos. Se habla muchísimo de las manipulaciones genéticas que se hacen en la China, con secretos castigados con la pena de muerte a los que puedan violarlos. Y eso es una realidad hoy día. Hasta llegamos a uno de estos filósofos que hizo congelar todo su cuerpo cuando falleció, y ahí está esperando que se acabe la muerte para que lo descongelen, a ver qué clase de pingüino es lo que van a sacar de ahí. Bien, entonces, algunas observaciones para que vayamos concluyendo y les dejo todos los piques ahí, para la discusión. El transhumanismo y el posthumanismo apelan a precisamente aspectos esenciales de la vida humana. Combatir las enfermedades, mejorar la salud, es algo que siempre ha caracterizado a la medicina y a la tecnología. El valor de esta propuesta en la base de su atractivo es el intento de programar un ser humano perfectamente eficiente, capaz de mejorar exponencialmente. Una promesa de felicidad hecha posible por la tecnología. Y entonces, considerar la corporeidad, la identidad y los límites como males a combatir. Ya van surgiendo en ustedes algunas inquietudes como esta. ¿Podrá existir una humanidad sin límites? Vamos a reflexionar hacia el final que sin límites, si el ser humano no reconoce sus límites, volvemos a la primera página del Génesis. Seréis como dioses. Y precisamente ahí está el pecado original y los pecados de toda esta época. Ahora el transhumanismo quiere un ser humano sin límites y por consiguiente infeliz. Ahí no puede haber felicidad en esta antropología de la frustración. Más allá de los entusiasmos fáciles, esto es difícil de realizar. Reprogramar al ser humano. Ya saben que desde el 2001 se descifró el genoma humano. Por ejemplo, con la problemática de aquellos que dicen que la homosexualidad es genética, están totalmente desacreditados. Al descifrar el genoma, no se encontró el gen de la homosexualidad. Pero ese es un tema marginal que también tenemos que enfrentarlo, y especialmente a la luz de esa ideología de género. Y entonces, dicen, claro, hay dificultades estructurales. ¿Se podrá llegar a una tecnología capaz de programar un nuevo ser humano con un código genético en el cual no haya ninguna disposición para ninguna enfermedad y que precisamente nunca muera? Bueno, precisamente la difusión del posthumanismo y del transhumanismo
concluyen hoy día, como casi todo, en un gran negocio. Hay considerables intereses económicos, como demuestran las fuertes presiones para publicitar y patrocinar todo tipo de estas propuestas, y no digamos la industria tecnológica y la industria farmacéutica. ¿Quién podrá permitirse las costosas prótesis robóticas o los tratamientos farmacológicos seleccionados y continuos que llevarán a la formación de nuevas jerarquías sociales? En el fondo, lo que se busca es la felicidad en esta tierra, porque ya no se cree en la vida eterna. Por eso, dejemos a un lado la Pascua, que no tiene sentido. La resurrección no existe. Todo es aquí. Y aquí comienza y aquí se acaba todo. Póngase a pensar entonces la confrontación entre la filosofía cristiana y la teología. Pero eso es otro discurso. Y voy a terminar. ¿Qué es la felicidad entonces? Si buscamos una antropología de sentido que supere la antropología puramente funcional o funcionalista, ¿qué es la felicidad? Porque en el fondo también del transhumanismo y del posthumanismo o de todas las nuevas antropologías está una cuestión filosófica fundamental. ¿Qué es una vida plenamente realizada? Es la pregunta que Sócrates le planteó a los ciudadanos de su tiempo. ¿Qué es la virtud? ¿Qué hace que una vida sea feliz? Que merezca la pena ser vivida. Y esta es una cuestión descuidada por el transhumanismo y el posthumanismo, que parecen asociar su ideal a un aumento cuantitativo indefinido. Emmanuel Kant, se acaban de celebrar los 500 años de su nacimiento. Emmanuel Kant, que reflexionó largamente sobre el problema de la felicidad, señala que es precisamente esta asociación la que la hace estructuralmente imposible en esta vida. Y la razón, escribe, es que todos los elementos que forman el concepto de felicidad son empíricos, es decir, deben extraerse de la experiencia, mientras que a la idea de la felicidad se le exige un todo absoluto, un máximo de bienestar en mi condición presente y en todo estado futuro. Si uno quiere la riqueza, ¿cuántas preocupaciones, envidias, acechanzas no podría traer sobre sí mismo? Si quiere tener mucho conocimiento y penetración, verá aquellos males que ahora le permanecen ocultos y que no puede evitar, o añadir nuevas necesidades a sus apetencias que ya le dan bastantes problemas. Si quiere una larga vida, ¿qué impide que sea para él una larga miseria? Si quiere al menos salud, estoy citando a Kant, si quiere al menos salud, ¿cuántas veces no ha ocurrido que las indisposiciones del cuerpo hayan impedido a alguien el libertinaje en el que habría caído si su salud fuera perfecta? Esta es la obra fundación de la metafísica de las costumbres.
Parece un pasaje escrito específicamente para el proyecto del posthumanismo. Es la razón porque en la crítica de la razón práctica, Kant postula la necesidad de la existencia de Dios, el bien pleno y absoluto al que aspira la felicidad, la libertad y la inmortalidad del alma como postulados indispensables para una vida feliz. Ahí encontramos los límites de esa antropología funcional. Aunque tengas 3 carreras y todas hasta avaladas por la NASA, nunca vas a ser plenamente feliz. Y entonces, el límite como una condición para la excelencia. El punto central desde un punto de vista antropológico es si la plenitud de la vida que se querría como resultado del poder tecnológico no debería buscarse más bien en otra parte, en esa dependencia e insuficiencia constitutiva que nos abre al misterio, a la trascendencia y al encuentro con los demás. El límite no es un mal que hay que combatir. En varios casos es un marcador de camino, sobre todo cuando se convierte en una elección del hombre sabio. Es la dialéctica entre el deseo y el límite. El deseo solo puede especificarse y realizarse a través del límite. Wolfgang Goethe precisamente decía que la capacidad de limitarse es lo que permite ser excelente. ¿Por qué un estudiante sale excelente? Porque reconoció que tenía límites y quería superarlos. El límite, ¿cómo permitir ser excelente? La calidad de vida no puede equipararse a la cantidad o a la potencia. Entonces, el dilema original del capítulo 2 y 3 del Génesis es reconocer el límite de la criatura como la única manera de vivir como hijos de Dios. Y entonces, preguntas nuevas y antiguas. Estas propuestas tienen el mérito de volver a poner en el centro de la reflexión el posible vínculo entre la promoción de la persona, la corporeidad, los límites y más en general el sentido metafísico del ser humano. Como nos dice Hans Jonas, con el que la ética nunca se había enfrentado, a saber si debe haber una humanidad y por qué debe respetarse su identidad genética, por qué debe haber incluso vida. Muy bien, estoy terminando. En segundo lugar, el posthumanismo vuelve a poner en el centro de la reflexión el tema de la felicidad y cómo lograr una vida plena. Y en tercer lugar, la necesidad de una gobernanza capaz de dictar normas adecuadas para regular las nuevas posibilidades desplegadas por la tecnología. Saben, y todos nos hemos quedado sorprendidos, porque el Papa fue invitado a la proximísima reunión del G7, de los países más ricos del mundo, que va a ser en Italia, y el Papa está invitado porque el tema va a ser la inteligencia artificial
y la necesidad de esta gobernanza que pueda poner límites al transhumanismo y al posthumanismo. Y lo que sorprende es el grave desfase entre la rapidez con que se aplican los nuevos hallazgos y la ausencia de un debate reflexivo de la ética, cuyo déficit cada día más es grande en la sociedad. Y voy a terminar regresando a Don Bosco, que ya vimos que durante su permanencia en Chieri creó la Sociedad de la Alegría, un grupo juvenil con muchachos de la zona para sacarlos de la mala vida de la calle y hacerlos mejores. Y así aquel pequeñísimo reglamento, ninguna acción, ninguna palabra que pueda avergonzar a un cristiano se debe hacer en el oratorio. Cumplir bien con los deberes escolares y religiosos y estar siempre alegre. Santo Domingo Sabio, su alumno predilecto, dirá más tarde, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Los paseos, los juegos, las carreras, el canto, la oración eran expresión de esta sociedad de la alegría. Los miembros de esta simpática sociedad se reunían los domingos por la tarde para jugar, para hacer las acrobacias de Juan y escuchar sus palabras. Un profundo humanismo práctico y en la sencillez de una auténtica educación preventiva, muy lejos de un funcionalismo moderno, que lejos de un desarrollo integral de la persona, buenos cristianos y honestos ciudadanos, tiende más bien a un funcionalismo que quiere domesticar a las personas para cumplir las metas de una sociedad consumista sin metas trascendentes. Adelante entonces. Nuestro sistema preventivo no ha pasado de moda. Lo que tenemos enfrente son esos desafíos a la antropología. Muchas gracias.